Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te explico todo del español que de verdad se habla. Temporada 1, episodio 8. Mentiras y verdades sobre el español coloquial. Y este es un capítulo que tenía tantas ganas de hacer, pero tantas ganas, porque bueno, va a ser un poco político, va a ser un poco sociológico, va a ser también lingüístico, pero sobre todo lo que creo que va a ser es polémico y controvertido, porque al final es mi opinión sobre qué es el español coloquial, qué no es y qué es lo que la gente cree sobre el español coloquial. Y es un tema que me enciende mucho, ¿no? Que en general pues me enfadan muchas cosas que la gente dice porque creo que hay muchos prejuicios y creo que eso hace pues que la gente se acompleje o se avergüence de hablar de la forma en la que habla. Pero bueno, voy a ir ya al grano, me voy a dejar ya de conceptos abstractos y estas ideas generales que no te están diciendo mucho. Y entonces lo que he hecho ha sido como anotar 5 ideas sobre el español coloquial. Algunas son verdad, algunas no son verdad, otras yo tengo una opinión y el resto del mundo puede tener la opinión que quiera. Y bueno, tampoco te voy a mentir, el objetivo de este podcast es convencerte de que aprendas español coloquial, si todavía no lo haces. Porque este podcast surge de mensajes que a mí me han dicho tanto estudiantes como profes de español, como personas nativas de España, rechazando todo lo que yo hago, ¿no? Como rechazando el español coloquial, diciendo cosas feas sobre el español coloquial y yo no quiero que al español coloquial le digan cosas malas. Entonces, mira, la primera idea que me la han dicho muchas veces es, ¿para qué voy a aprender yo español coloquial si el español coloquial es diferente en cada región? Vale, sí, el español coloquial es diferente en cada región, pero es que el español en sí es diferente en cada región y en cada país. O sea, no se trata del registro, no es una cuestión de, lo coloquial es más diferente en cada región. O sea, si tú te vas a Colombia, el español que hablan en Colombia es diferente al español que hablan en España. Si te vas a Perú, si te vas a Uruguay, ¿sabes? Cada país tiene una variedad del español diferente, pero es que dentro de cada país, en cada provincia o región, se va a hablar un español diferente. Y es verdad que pues en España, en Andalucía, se habla un español diferente al que se habla en, yo que sé, en Galicia. Sí, pero es que se habla un español diferente no solamente a nivel coloquial, hay otros rasgos que no pertenecen al nivel coloquial y que también son diferentes en cada región. Pero sí que voy a admitir que pues las palabras coloquiales cambian más, ¿no? Cambian más en cada provincia o región y que cada provincia o región tiene las suyas particulares. Pero eso no significa que no haya un español coloquial general. O sea, hay cosas del español, de cada lengua, en general, de todas las lenguas, hay cosas que cambian más y cosas que cambian menos. Y entonces en el registro coloquial lo que suele cambiar a nivel regional, a nivel de provincia, es el léxico. Son las expresiones, las palabras, algunas, ¿eh? No todas son diferentes, pero hay muchas palabras que a nivel de registro coloquial son diferentes en las diferentes regiones. Pero creo que la gramática, las estructuras y sobre todo las estrategias son iguales o son muy parecidas. Incluso te diría más, se pueden entender muy fácilmente por parte de las personas nativas. El léxico sí que puede ser un poco menos transparente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en plan, yo siempre utilizo en plan porque es que es muy rentable en plan. En plan, ya te digo yo que es coloquial y que se utiliza en todas las regiones de España sin excepción. O sea, es que se usa. Da igual que sea Andalucía. Entonces, ¿para qué voy a aprender español coloquial si es diferente en cada región? Pues es que depende. No todo el español coloquial tienes que aprenderlo de nuevo cada vez que vas a una región. Entonces, en plan y tal, todo lo que son conectores, todo eso en general no cambia según la región. Y luego hay palabras coloquiales que
se utilizan en toda España también. Por ejemplo, la palabra movida, ¿no? Cuando yo hablo de un problema, de algo complicado, la palabra movida se puede utilizar en toda España y en toda España te van a entender. Yo lo que hago en mis clases es enseñar el español coloquial que yo sé. El español coloquial que yo sé, porque es el único que yo controlo, es en el que soy experta, es el que he estudiado también, pero siempre intento que sea lo más general posible y estoy convencida de que el español coloquial que yo enseño en mis clases te sirve aquí en Alicante donde estoy yo, pero te sirve también en Madrid, te sirve en Barcelona, te sirve en el País Vasco, donde vayas en España. Que sí que es verdad que, a ver, todo el español es muy difícil aprender todas las variedades, ¿no? Y bueno, yo soy la primera que no conoce todas las variedades. Y estoy segurísima de que hay cosas que se dicen en Murcia que yo no digo y que no las utilizo, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que no haya un español coloquial general, que todas las personas conocen, que todas las personas utilizan, que todas las personas entienden y sobre todo lo que decía antes, estrategias. O sea, porque al final aprender español coloquial es también aprender a adaptarte al contexto y saber qué estrategia utilizar. Y cuando hablo de estrategias me refiero a mostrar empatía, intensificar o expresar acorde al tono de la conversación, atenuar, quitarle fuerza a lo que yo digo para no ofender al otro, reforzar un vínculo que yo tengo con otra persona. Todo eso son estrategias que independientemente de las palabras que utilices, que sean regionales o no, son estrategias comunes a todo el registro coloquial y que son súper útiles, te van a hacer sonar muchísimo más natural y que puedes aprender de manera general. O sea, ya te digo que no hace falta que te aprendas todas las palabras específicas de cada región para poder hablar de manera coloquial y que suene natural y que sea un español real, ¿sabes? No un español de libro o de robot, sino un español real, que tenga personalidad. Mira, a mí me emocionó muchísimo. Tengo una estudiante, Caterina. Hola, Caterina, me encantas. Y Caterina es ucraniana, pero vive en Gijón, en Asturias. Y yo soy su profe. Entonces, yo cuando hablo con mis estudiantes, pues muchas veces les digo bella, a ella le digo bella, cariño, amor, porque yo hablo así. Y entonces a mí me emocionó muchísimo el día en que Caterina me envió un mensaje diciéndome, hola bella, tengo una pregunta para ti. Y fue como, ay, qué bonito, qué emocionante, me hace tanta ilusión que una estudiante mía hable así. Y no porque hable como yo, sino porque habla con una personalidad, ¿sí? Porque habla con un lenguaje que está vivo. Porque al final, yo digo que siempre enseño el español que yo sé y que al final, pues si tú aprendes el español que yo hablo, estarás hablando como una persona real, como una persona nativa, que al final es el objetivo. Aunque esa persona nativa sea yo y yo tenga un español limitado y diferente al resto, pero al final es un español con personalidad, porque yo creo que la riqueza precisamente de aprender un idioma, que entiendo que cuando estás en los niveles iniciales tus objetivos son otros, ¿no? Pero cuando llegas a cierto nivel, lo emocionante y lo guay, lo chulo es que ese español suene natural y que suene como que hay una persona detrás con una personalidad y que estás pudiendo transmitir esa personalidad tuya en un idioma extranjero, que es como lo más difícil de conseguir. Yo en las clases, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, mira, yo es que en mi idioma no digo joder, no digo coño. Y chica, me parece estupendo. No lo dices en tu idioma, no te sientes cómoda diciéndolo en un idioma extranjero, no lo hagas, porque al final esto se trata de encontrar tu voz, encontrar tu personalidad en otra lengua. Y creo que todas las personas hablan en registro coloquial en su lengua y que tienen una personalidad cuando lo hacen y que por lo tanto conseguir hablar en español coloquial cuando aprendes español es súper emocionante, súper interesante y también es una forma de ser quien tú eres y de estar más conectado con quien tú eres y poder expresarte como te quieres expresar. Y en este episodio sí que me encantaría saber qué piensas, o sea que si me dejas algún comentario, ya sea por Spotify, por Instagram, por YouTube, por iVoox, por Apple Podcast, porque estoy en todas partes, en todos los sitios estoy, así que donde quieras me comentas qué piensas tú de esta idea que te acabo de comentar. Y luego la segunda idea sobre el español coloquial que me han dicho es, ¿para qué voy a aprender español coloquial
si cambia todo el tiempo, ¿no? Si ahora se utiliza esta expresión y dentro de 10 años pues igual ya no se utiliza. Y esto está muy relacionado con lo anterior que yo comentaba, que es que las lenguas están vivas, las lenguas cambian constantemente, pero cada persona no deja de ser fruto de su época. Y entonces el español que hablo yo es el español de una persona de 32 años que ha crecido en Alicante, en la provincia de Alicante. O sea, mi objetivo cuando yo enseño español coloquial no es que tú sepas hablar el español coloquial de todas las generaciones, ¿no? De lo que decían los abuelos, de lo que dicen ahora los jóvenes. Mi objetivo es que tú hables, si tú tienes 27 años, que tú hables como una persona de 27 años en España. Creo que al final hay que aprender expresiones que quizás dentro de 10 años ya no se usen, pero que son relevantes para este momento, para ahora, para esta generación, porque es el diccionario, digamos, el vocabulario o las estrategias, las estructuras que esa persona va a tener. Yo, por ejemplo, tengo referencias culturales de hace 15 años, porque tengo 32 años, y son cosas que todavía utilizo en mi vida. ¿Sabes? Que para mí son relevantes y que cualquier persona de mi generación va a entender, porque es algo, es un saber compartido. Y eso, si no has nacido y crecido en el país donde se habla, es muy difícil adquirirlo. Entonces, para mí el objetivo de aprender español coloquial no es solamente pues aprender, ahora está de moda esta palabra, ¿no? Ahora se dice y la queso, que esto ya te lo he explicado en otro episodio. Pero, por ejemplo, en mi generación, pues igual no acaba diciendo y la queso y lo dicen solamente los jóvenes. Entonces, yo no te voy a exigir que tú te aprendas lo que dice todo el mundo de todas las generaciones. Pero me parece lógico que si tú perteneces a esta generación, si tú tienes mi edad, que hables como las personas de mi edad, ¿sí? Si tienes 60 años, no espero que digas en plan, pero si tienes 25, si tienes 30 años, adelante con en plan, a tope con en plan. Creo que eso es lo que te hace realmente sonar como una persona nativa, ajustarte, adaptarte al contexto lingüístico en el que se mueven las personas de tu edad. Entonces, ¿para qué voy a aprenderlo si en 2 años nadie va a hablar así? Pero es que tu generación sí que va a hablar así y sí que va a guardar esos referentes. Además de que, independientemente de que se ajuste o no a tu generación, si tú aprendes español porque, por ejemplo, vives en España ahora, si esa palabra se dice ahora, tú lo vas a necesitar ahora. Entonces, tiene sentido que tú lo aprendas, porque lo vas a estar escuchando por todas partes. Ahora mismo, por ejemplo, en redes sociales hay un bombardeo de las expresiones que expliqué en el episodio 5. Por el culo, servir coño e la queso. ¿Sí? Esas tres expresiones están por todas partes. Y yo lo estoy viendo, ¿sabes? Y yo necesito saberlo para entender, por ejemplo, los vídeos que me aparecen en redes sociales y oye, no pasa nada, no significa que yo lo use, eso primero, y tampoco significa que dentro de 2 años se vaya a decir, pero yo en este momento necesito entender el contexto en el que vivo y en el que me muevo, ¿sabes? Aparte de que el saber no ocupa lugar y de que a mí me parece maravilloso aprender estas cosas y ver cómo evoluciona la lengua. Pero bueno, eso ya lo último es una nota personal, ¿no? Es algo personal, es mi opinión, yo eso puedo entender que cada persona, pues oye, tenga otras prioridades, tenga otros intereses y que eso, que no le interese tanto como a mí. El punto número 3, y este me duele muchísimo, este me da mucha rabia y es posible que, que me encienda un poquito haciendo este tercer comentario, es que hay personas, y esto sobre todo pasa entre nativos, entre las personas nativas, hay personas que piensan que hablar coloquial, hablar español coloquial, es hablar mal. Hice una entrevista de trabajo. Yo había anunciado que el puesto era de profe de español coloquial específicamente y hubo una chica a la que yo le pregunté, era una de las preguntas que hacía en la entrevista, ¿cómo explicarías tú a una estudiante en plan? Y esa persona me dijo, uff, en plan, qué rabia me da la gente que dice en plan. Y mira que yo lo digo, pero es que me da una rabia. Y en ese momento dije, primero, ¿por qué te presentas a un puesto de trabajo en el que se requiere ser profe de español coloquial? Y segundo, ¿por qué te da rabia? O sea, ¿por qué te da rabia utilizar en plan? Y es que muchas veces existe como este prejuicio de que hablar español coloquial es hablar mal, ¿no? Hablar español coloquial es tener menos educación, es cometer errores,
es inventarse las palabras, es comerse las letras, y todo esto no es verdad. Y esto no es una opinión mía, esto no es verdad. Esto yo lo he estudiado en la carrera y en el máster, lo he estudiado, hay una asignatura de español coloquial que yo he estudiado. Y hablar español coloquial, o en realidad hablar en un registro coloquial, no es ni malo, ni bueno, ni es correcto, ni es incorrecto. Es adecuado a un contexto. Es decir, hablar español coloquial en una conferencia en la universidad depende, ¿eh? Pero vamos a decir que igual no es lo más adecuado o no es lo más común. Pero si yo estoy con mi familia y hablo un español que sea demasiado formal, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy en la mesa comiendo y le digo a mi madre, mamá, ¿me pasas la sal? Y mi madre me la pasa y yo le digo, te agradezco encarecidamente que me pases la sal. ¿Sabes? Eso no tiene puto sentido. O sea, eso no es adecuado. Eso es hablar mal, no adecuarse al contexto en el que estás. Si yo estoy hablando español coloquial, en el contexto adecuado, es correcto. Es lo que hay que hacer. Y precisamente hablar bien un idioma, y esto es mi opinión, pero bueno, creo que es bastante objetivo, hablar bien un idioma es controlar todos los registros, saber adecuarte a cada registro, a cada situación y saber qué español tengo que hablar yo en una conferencia, en una entrevista de trabajo, cuando conozco a alguien por primera vez en una discoteca, cuando estoy hablando con mi familia. Eso es hablar bien. Y no, ha dicho en plan, ya habla mal, ¿no? No tiene cultura. No, cariño, es que no tiene ningún tipo de relación. Que es verdad que, claro, y esto todo viene porque los registros, vamos a decir que son tres, coloquial, estándar y formal. El que habla todo el mundo es el coloquial. El que tú aprendes de pequeño es el coloquial. El que todo el mundo sabe sin haber ido a la escuela es el coloquial. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esto viene también como de otras generaciones, por ejemplo, la generación de mis abuelos o la de mi madre, que mucha gente no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y entonces esas personas quizás sí que tienen un bagaje educativo menor al de otras personas, ¿no? Y sí que pueden cometer más errores, sí que pueden tener un español que no sea del todo correcto. Y creo que eso, claro, esas personas solamente controlan el registro coloquial en la mayoría de los casos, esas personas que no han sido alfabetizadas o que han ido a la escuela pero no han ido demasiados años. Entonces esas personas sí que pueden tener un español que sea solamente coloquial y que además pues se junte con errores que cometan o con carencias que puedan tener, ¿no? Lingüísticamente. Y entonces creo que como, bueno, España ahora es un país que tiene un alto nivel de alfabetización y de escolarización, pero en el pasado pues no ha sido así. Y creo que eso también es como una lacra que arrastramos y que supone, pues eso, que haya gente que todavía sienta que el español coloquial es hablar mal. Pero es que, fíjate, ¿qué es hablar mal? ¿Qué es cometer errores? Porque todos cometemos errores. Yo la primera, vamos, en más de una clase y en más de un podcast me habré equivocado lingüísticamente. Cometer errores en la vida ya, ya no me meto ahí porque, bueno, eso ya tenemos todas experiencia. Pero todas las personas cometemos errores cuando hablamos. Y a mí esto me parece muy interesante porque fíjate que muchos estudiantes, muchas estudiantes, muchos estudiantes se obsesionan con la perfección gramatical, con no cometer ningún error. Y sin embargo, las personas nativas somos las primeras que cometemos errores y creo que pues llegar a hablar como un nativo no es tanto no cometer errores lingüísticos, sino saber adecuarse al contexto en el que estás, sonar natural, utilizar estrategias que utilizan las personas nativas cuando hablan, etc, etc, etc. Y todo eso. Entonces, hablar español coloquial no es hablar mal, por favor. Que desaparezca esta idea que yo creo que causa muchos prejuicios, muchos complejos también, que hacen mucho daño también. Y creo que precisamente los manuales de español, la mayoría del profesorado de español hasta hace relativamente poco,
mucha gente se negaba a enseñar esas expresiones. Yo he escuchado a profes de español decir, ¿para qué voy a enseñar esto si dentro de unos años no se va a usar? ¿No? Esto que decíamos antes. O no, no, yo voy a enseñar a la gente a hablar bien. Sí, entonces esta idea de hablar bien, hablar mal, vamos a cambiarla por hablar de manera adecuada al contexto. Sí, porque eso creo que es lo que realmente deberíamos aprender y enseñar cuando aprendemos y enseñamos idiomas. Madre mía, menuda turra te estoy soltando yo en este episodio y me quedan 2 ideas. Entonces, las 2 ideas que me quedan, la cuarta está muy relacionada con lo que ya te he dicho, que es que solo los jóvenes hablan español coloquial. Y esta idea me parece muy interesante porque no es verdad. No es verdad que solamente los jóvenes hablen español coloquial. Quizás tenemos esa percepción porque van incorporando nuevas palabras que a nosotras nos suenan como nuevas, ¿no? Nos suenan raras, y entonces nos da la sensación de que los jóvenes y las jóvenes tienen como más vocabulario que nosotras no, pero no es verdad, porque cada generación tiene su español coloquial, tiene su registro coloquial. La generación de mis abuelos tenía su registro coloquial, la generación de mi madre tenía su registro coloquial, mi generación tiene su registro coloquial, la generación de mi hermana y las generaciones venideras, cada una tendrá un registro coloquial diferente. Y es muy interesante porque, por ejemplo, seguro que habéis estudiado un montón de expresiones, por ejemplo, hablar por los codos, ¿sí? Que hay un montón de vídeos donde te lo explican, libros donde aparecen. Y yo muchas veces en mis clases, cuando me utilizan este tipo de expresiones, hay veces que no me suena natural. ¿Y sabes por qué? Yo tengo la teoría de que es español coloquial, yo lo digo como español coloquial antiguo, que en realidad no es necesariamente antiguo, sí, sino de otra generación, que es español coloquial de otra generación. Entonces, igual la generación de mis abuelos sí que utilizaba hablar por los codos muchísimo, o utilizaba más refranes y frases hechas que ahora no se utilizan. Y eso fue español coloquial. Pero ahora la gente de 20 años pues ya no utiliza hablar por los codos, por ejemplo, ¿eh? Y hay muchas otras expresiones así. Por ejemplo, mira, yo tengo un libro de español coloquial que es de los años 90, de finales de los 90, y que dice requete, que se puede utilizar requete para decir muy. Por ejemplo, estoy requete bien. Y eso es algo que ya no se utiliza, pero que en su momento sí se utilizaba y en su momento fue coloquial. Y esto me parece fascinante y creo que alguien debería hacer un estudio, una tesis doctoral sobre, bueno, igual ya hay alguien que la haya hecho, ¿no? Y estoy yo aquí hablando, flipándome, sobre cómo el español coloquial ha cambiado en las diferentes generaciones y cómo lo que se consideraba antes coloquial, ahora no solo no se considera coloquial, sino que además puede incluso considerarse estándar o formal, porque hay determinadas expresiones idiomáticas que para mí son expresiones del dele. Son expresiones que tú utilizas en el examen de español como lengua extranjera para que suene como más pomposo y más culto, pero que la gente en la vida real cuando habla entre ella no utiliza. Y esto me parece fascinante. Entonces, ¿solo los jóvenes hablan español coloquial? No, querida. Lo hablamos todos y todas y todes, pero cada persona habla el español coloquial de su generación. Y la última idea, y esto también, pues mira, voy a promocionar yo un poco aquí mis clases. Y la última idea es que, y esta me duele profundamente como profe, y es que el español coloquial solo se puede aprender si vives en el país en el que se habla. Y esto creo que es, tenemos que reconocerlo, es un fracaso de los manuales, del profesorado de español, creo que es un fracaso porque esto significa que no estamos enseñando el español que de verdad se habla. Yo durante muchos años daba clases y me sentía una impostora y te lo juro que me sentía súper culpable porque era como te estoy metiendo una clase de 1 hora sobre el subjuntivo, te estoy enseñando estructuras que, oye, que es muy importante aprender estas estructuras y controlar la gramática, pero no te estoy enseñando otras cosas que son las que de verdad la gente está diciendo fuera de esta aula, ¿no? Las cosas que la gente en la calle está diciendo. Y a mí me pasaba muchísimo la sensación de cuando yo aprendía alemán, sobre todo cuando aprendía alemán, que yo había estudiado un montón de estructuras de alemán, los casos, las declinaciones, todo esto, y luego cuando me fui a vivir a Alemania y hablaba con la gente en la calle, es que no entendía absolutamente nada. Nada, y era como, ¿cómo puede ser? ¿Qué está fallando aquí? Y me ha pasado mucho de estudiantes
que estudian español en la universidad. Se hacen 4 o 5 años de español en la universidad y te controlan la gramática que flipas. Conocen todas las estructuras, un vocabulario que ya lo quisiera yo. Y luego llegan al mundo real y se toman un café con una persona nativa de España y no se adaptan al contexto porque tienen un vocabulario demasiado formal y no entienden las estrategias de las personas nativas. Y creo que eso es por el sistema. Creo que eso es el plan curricular que hay, los manuales que hay y las ideas con las que nos han formado a las profes. Y creo que si cambiamos el chip, dejamos de pensar que hablar español coloquial es hablar mal, nos fijamos más en lo que decimos como hablantes nativos, tomamos conciencia lingüística de cómo utilizamos el español en el día a día y empezamos a enseñarlo, que es algo que yo ya estoy haciendo en mis clases y que también hay otros muchos profes que ya lo están haciendo, a los que yo veo en Instagram, gracias a Dios, menos mal. Y yo creo que si cambiamos esto, de verdad se puede aprender el español que de verdad se habla sin la necesidad de vivir en el país en el que se habla. Que sí, que si vives en el país lo aprendes más rápido, pero vamos a ver. ¿Cómo puede ser que estudiantes que yo haya tenido hayan aprendido a decir en plan, y ya sé que digo mucho esto de en plan, pero me sirve de ejemplo, cómo puede ser que estudiantes que yo haya tenido hayan aprendido en plan hablando con nativos y no gracias a mí, que soy su profe, que soy la que le enseña? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que cuando te pregunten la edad y te digan ¿cuántos años tienes? Y tú respondas ¿cuántos me echas? Que un estudiante no sepa eso y que sepa decir tengo 40 años. Para mí eso no tiene sentido. Y creo que eso es lo que hace que no se aprenda el español que de verdad se habla. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ahora la gente está empezando a darse cuenta de esto y que está empezando a enseñar ese español y estoy contentísima. Me alegro muchísimo de que esto esté pasando y espero que de verdad, pues mira, dentro de unos años yo esté aquí diciendo, oye, ¿cómo han cambiado las ideas sobre el español coloquial? Qué bien que ahora todo el mundo enseñe español coloquial, qué bien que todas las personas que aprenden español puedan llegar al país donde se habla español y hablar con las personas nativas adecuándose al contexto coloquial y que suene natural. Qué fantasía, de verdad te lo digo que sería una fantasía que el mundo fuera así. Y bueno, yo aquí estoy aportando mi granito de arena para que eso pase. Yo estoy convencida, estoy viendo resultados de estudiantes que tengo. Iván, hola, te saludo. Iván lleva conmigo casi un año ya en clases y es que yo flipo del cambio que ha pegado su español, de cómo suena ahora a cómo sonaba antes. De verdad que yo estoy viendo cambios y creo que este es el camino. Y de verdad animo a todas las personas que trabajan enseñando español a que enseñen este español, a todas las personas que aprenden español que se interesen un poquito por esto, que intenten buscar cositas de español coloquial, porque creo que les va a ayudar mucho. Siempre siendo responsables, ¿eh? Y no abusando y adecuándonos al contexto, pero sí, yo estoy convencida de ello. 30 minutacos de episodio. Para los estudiantes que me habéis dicho, ay, es que se me hacen muy cortos los episodios, grábame uno más largo. Pues mira, aquí lo tienes. Te vas a cansar de escucharme. Y Adri se va a cansar editando el episodio del podcast. Así que nada, cariñet. Espero que este episodio por lo menos te haya dejado pensando alguna cosita. Y nos vemos en el siguiente. Y nada, bonitis, espero que te haya gustado mucho este episodio y si te ha gustado, pues dale mucho amor a mi podcast porque a mí me harás muy feliz. Y te recuerdo que hay un episodio nuevo los martes y los jueves y que puedes encontrar la transcripción totalmente gratuita si estás suscrite a mi newsletter o a través de la página web www.espanolcoloquial.com. Un besito. Cuídate mucho. Chao, chao.